buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos ya transmitiendo a través de Ministerio 710 en Facebook, en el Facebook en vivo. Estamos ya conectados y estamos entrando un poquito antes para irnos preparando para que ya estén. Son las 6:14, ya falta un minuto. Habíamos dicho que este día estaríamos entrando exactamente a las 6:15 y pues bueno, entramos un minuto antes y pues reciban saludos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Soy tu amigo Ernesto Rosas. Ya estamos aquí para estudiar la reflexión de la semana, que cuando pusimos ahí el anuncio de la diosa Anat, pues quizás pensaron, ¿de qué se tratará? ¿Por qué? A ver, pues sí, miren, precisamente la porción de la semana, conocida como Parashá, están unidas dos porciones, la 42 y la 43, que se llama Matot y Masei. Y pues nos vamos a concentrar prácticamente en lo que es la Haftará o los profetas. Vamos a estar trabajando en Jeremías, vamos a estar estudiando algunos puntos interesantes que hay que observar. Versículo 2 hasta el 36:13. Y Jeremías es Jeremías 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, 28, y luego 3, 4 y luego 4, 1, 2. Bien, pues agarren sus cuadernos, agarren todo lo que vayan a utilizar para estudiar en esta tarde, porque vamos a analizar cuestiones. Tengan sus Biblias a la mano para poder estar leyendo algunas cuestiones. Pues hay que buscar Jeremías. Hoy tuvimos una tarde bastante lluviosa, cayó granizo, estaban las calles blancas, pero bueno, yo no, en lo personal siempre admiro, siempre disfruto todas las temporadas que tiene nuestro Padre en cuanto a si hay sol, si hay lluvia, bueno, todo. Yo lo aprecio, lo valoro muchísimo. Y pues bueno, vamos a estar estudiando entonces Jeremías. Abran Jeremías para que ahí podamos estudiar. Y pues voy a darles un pequeño, pues ¿cómo se podrá decir? Un contexto importante que debemos, si vamos a estudiar Jeremías, pues debemos saber quién es o qué pasó, en dónde estuvo. Pues bueno, Jeremías nació en una ciudad que se llama Anatot, y fue en el año 650 antes de la era cristiana. Hoy voy a estar tocando fechas porque es necesario, voy a hacer observaciones para que ustedes de veras puedan, cuando estén estudiando la Biblia, pues puedan observar cosas, detalles, ¿ok? Y quizás hay cosas que digan, ¡ay, cómo! Pues sí, yo te voy a invitar a que hagas investigaciones, o sea, que puedas verificar la información a través de una investigación para que saques tu conclusión. ¡Ay! Ya ves, salió en frase, en rima. ¿Sí? Ahora sí que verifica la información a través de una investigación para que saques tu conclusión. De hecho, ya tenemos una biblioteca donde estamos agregando libros que posteriormente te recomiendo que los que tú ves que son importantes, los puedes comprar en línea, no conmigo, en donde tú quieras comprarlo, en Amazon o en donde vendan libros, y vale la pena tenerlos en papel. Algunos son de colección. Entonces, pues regresamos al punto para que te estaba diciendo esto. Aquí Ministerio 710 estamos compartiendo libros para las investigaciones y que tú puedas verificar la información a través de tu investigación y saques tu conclusión. Hoy voy a decir cosas que posiblemente te pueden decir, ¿cómo? A ver. Si te causa dudas, qué bueno que te causó dudas. Se vale dudar, pero no se vale no investigar, ¿ok? Entonces, este varón llamado Jeremías nació en Anatot en el año 650 antes de la era cristiana y murió en el 585 antes de esta era. Entonces murió en Egipto precisamente. Yo creo que
estas partes son importantes que vayamos conociendo y que vayamos ubicando a los profetas. ¿Ok? Entonces, el cautiverio que tuvo Babel o que tuvo el reino del sur fue precisamente entre el año 587 y 537 antes de la era cristiana. Es que estoy checando aquí mis apuntes, no crean que me sé todo de memoria. Entonces, Jeremías vivía en una ciudad, que se llamaba Anatot. Y en esta ciudad había sacerdotes, pero eran sacerdotes que servían a Anatot precisamente. Entonces, tenemos que ir viendo en dónde estaban, ¿ok? Estamos dentro de lo que es Judea, pero había esa ciudad que adoraban a esta diosa. Una de sus particularidades que tenía esta diosa era el dios, una diosa guerrera, ¿ok? Anatot precisamente es el plural de Anat, ¿ok? Entonces, el papá de Jeremías era sacerdote de esta diosa. Entonces, váyanse dando cuenta cómo era el contexto en lo que estaba desarrollándose lo que es Jeremías, como se conoce el llamado de Jeremías, ¿eh? Entonces tenemos que comprender esa parte. Entonces su papá era precisamente un sacerdote de Anat. Era una diosa semita, también considerada como una diosa de la fertilidad. También conocida, esta diosa Anat, también era conocida en la mitología babilónica o en Babel. Y pues algo que tenía esta divinidad femenina es que tenía dos funciones con respecto a Baal. Era su hermana, pero también era su esposa. Fíjense cómo en las mitologías semitas hay esta mentalidad. Entonces, Anat era su hermana, pero también era la esposa de Baal. Según los ugaritas, acuérdense que Ugarit también estaba ahí cerca dentro del territorio cananita. Según los ugaritas, era la diosa madre o la madre Dios, la diosa madre, por decirlo así. Entonces, así era considerada para los ugaritas. También era conocida como la reina del cielo. Entonces, tenemos que ir viendo información, que estamos dentro de lo que es Jeremías, estamos leyendo la Haftarah de lo que es Jeremías, pero sí es importante que veamos por qué escribió Jeremías, cuál fue el mensaje, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo que le tocó vivir a Jeremías. Por eso ya les dije las fechas, que Jeremías nació en el año 650 antes de la era cristiana y murió en el 585, prácticamente después de lo que es el exilio en Babel. Bien, entonces ya que identificamos dónde nació, en qué año, y que precisamente Jeremías, su papá, era el servidor, era un sacerdote de la diosa Anat, pues vamos a poner un poquito de atención, porque esa información es importante para entender el contexto donde se movió este profeta. Y también vamos a comprender el mensaje que estaba dando al pueblo judaíta, ¿ok? Esto es importante, al pueblo judaíta. Ahora, en la mitología semita, Anat era una diosa guerrera, como yo les acabo de decir, pero también estaba vinculado, estaba relacionado con el dios El, que también el dios El, una de las maneras de representar al dios El, era de una manera en forma de toro. No es que fuera un toro, no, estaba representado. Por decir, ¿cómo ubicamos a los cristianos? ¿Qué representa a los cristianos? Una cruz. ¿Ves una cruz? Dice cristianos, ¿sí? Una estrella ahora sí que el símbolo de la estrella identifica a los judíos. ¿Ok? El escudo de David. Entonces, identifica al pueblo judío, al judaísmo. Y así sucesivamente, la media luna con una estrella, el Islam y cosas por el estilo. Hay figuras, hay símbolos que representan
algo. Como por ejemplo en estos tiempos el arco iris ese de muchos colores y todo que representa a la comunidad LGTB o a la comunidad, bueno, ya saben, ¿no? Entonces, hay símbolos. En aquellos tiempos, cuando ponían un toro, una de las maneras de representar al dios él era a través de un toro, ¿ok? Tenía unos cuernos y pues bien, en Jueces 3:31 quiero mostrarles algo que es importante que vayamos visualizando. Vamos a buscar Jueces, que es dice Jueces 3:31. Ya dice así: el sucesor de Ahot fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara de arriar bueyes. También liberó a Israel. Ahora, aquí estamos viendo algo interesante. Estamos viendo precisamente a un personaje llamado Samgar. Ahora, este personaje derrotó a 600 filisteos. O sea, ponte a pensar. No dice que lo hizo con un ejército. No, que él derrotó con una vara de esos dice ahí según aquí dice, con una vara para arriar bueyes. Ahí aparece el buey, un toro. Entonces tenemos dos figuras, hijo de Anat. Ahora, en la antigüedad, cuando escribían, y esto es importante que nosotros vayamos comprendiendo la manera de escritura o el estilo literario que hay en la Biblia. En la antigüedad, cuando ellos querían elevar a una persona, porque hizo algo bueno, porque sobresalió, defendió, en fin, entonces lo que hacían era darle como una calidad de semidios, hijo de los dioses. Entonces esta parte, aquí estamos viendo Anat, es hijo de Anat. Es que así se llamaba su mamá. No, lo que está dando a entender que Samgar lo estaban poniendo en un nivel de semidios, porque aparece ahí también el buey. Pudo haber dicho, pues con una vara derrotó a los filisteos. Hazme favor, una vara derrotó a 600 filisteos, que los filisteos pues no estaban de brazos cruzados y o sea, tenían armas. Entonces aquí estamos viendo cómo es el estilo literario y está mostrándonos a un semidios, ¿ok? Entonces Samgar mató a 600 y bueno, su mamá era la diosa Anat, pero que también tenía el respaldo de alguna manera, porque ahí aparece el buey, que es representación del dios El. Ahora sí, ahora también ahí mismo en Jueces 5:6 habla de Samgar, otra vez hijo de Anat. Ahora, aquí en Jueces capítulo 5 viene información muy importante y dice: temblaron las montañas, 5:6, ¿verdad? Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Bien, entonces estamos viendo una vez más ahí el nombre de Samgar. Ok, ya estamos identificando cómo son el estilo literario que tienen el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Hay una observación que quiero que veas aquí en Jueces. Jueces está dentro de los libros, se le llaman los deuteronomistas. Deuteronomistas, está precisamente Deuteronomio, está el libro de Jueces, está el libro de Reyes y el libro de Samuel y también Josué. Esos libros está escrito por los deuteronomistas. Ellos recopilaron todas esos relatos históricos, entre comillas. Pero quiero que observes aquí tan solo, hay una información interesante en Jueces 5:4. Dice 5:4: oh Yahvé, cuando saliste de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes y derramaron agua. Ahora, aquí este versículo que nos está mostrando precisamente de Jueces 5:4, la observación es que nosotros con esto estamos también verificando
que Yahvé, el Dios de Israel, del pueblo de Israel, así nada más exclusivo, no es un Dios que salió de Judá o de los judaítas. Es un Dios que viene del territorio de la zona de Edom. Es decir, Yahvé, ¿de dónde viene? De Edom. De hecho, hay una ciudad que así se llama, la ciudad de Yahvé, o de Yud-Het-Bat-Hei. En aquellos tiempos antiguos le llamaban Yahu, la ciudad de Yahu o Yahvé. También recuerden que los nombres Yosiyahu, todos los que terminan en Ías, Josías, Yosiyahu, Jeremías y todos los Ezequías, todos los que terminan en Ías, está hablando de su Dios, ¿sí? Como el Dios por ejemplo, David. Aquí Dios en sus tiempos, ¿a quién adoraba precisamente? ¿Quiénes eran los dioses conocidos en Jerusalén en los tiempos de David? ¿Sí? Era precisamente Chalem o Chalim. Y por eso es que los hijos de David se llamaban Absalom, se llamaban Salomón, porque tienen que ver con el dios Chalim, el dios Chalem. Jerusalén tiene que ver con eso, pero ya después en el judaísmo le cambiaron para desligarse del dios Chalem, pues pusieron Jerusalén, ¿sí? Para que no tuviera nada que ver con el dios Chalem originalmente. ¿Ok? Entonces todo esto es historia que necesitas verificar, por favor. Hay un escrito que creo que todavía no está en la biblioteca, pero lo podemos poner, que son los dioses de Jerusalén. Es importante que vayas conociendo la historia para entender la Biblia. Para eso investigamos, porque la fe solamente cree, pero la razón investiga para entender. Por eso es que investigamos. Pues bueno, ya nada más era una observación precisamente de Deuteronomio 5:4 para verificar una vez más. Hay más versículos, pero ahorita no es el tema, donde nos muestra que Yahvé, también le conocían como Yahu, ahora sí que viene de la zona del territorio de Edom. Por ejemplo, el monte Seir, toda esa zona Seir es de Edom. Bueno, seguimos avanzando porque estamos estudiando precisamente a Jeremías. Estamos viendo su contexto histórico, su contexto bíblico en cuanto al mensaje que estaba dando. Entonces ya vimos, nació en un lugar Anatot, que significa en plural Anat. Los sacerdotes adoraban y servían a la diosa Anat. Y pues bueno, ahora vamos a Jeremías 1:11 hasta el 12, capítulo 1:11. Acuérdense que estamos en la Haftará y que es Jeremías. Ok. Y dice el versículo 11: la palabra de Yahvé vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Yo, una rama de almendro, respondí. ¿Has visto bien?, dijo Yahvé, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Y lo que Jeremías vio, acuérdense, ¿en dónde estaba Jeremías? Estaba en Anatot. Ahí Dios lo llamó, ahí Dios lo buscó para un servicio. Bien, entonces Jeremías 1:11, acabamos de leer, ¿qué ves? Veo una rama de almendro. Ahora, esa rama de almendro representa a la divinidad femenina. ¿Ok? Ahora, recuerden que en la zona que Jeremías vivía, la divinidad que reinaba en ese lugar era una divinidad femenina. Es más, era más importante que Yahvé. ¿Ok? Aquí mismo Jeremías lo está diciendo, lo vamos a ver. Entonces, el almendro, que de hecho mañana, si el Eterno lo permite, yo te invito a que estés en el en vivo que vamos a tener en YouTube. Prácticamente es una continuidad de lo que vamos a ver, pero un poquito más profundo todavía, más profundo de cómo las divinidades femeninas que estaban en Canaán, cómo fue que fueron expulsadas para que ya no las adoraran después del exilio. Entonces hay muchas cosas que la misma Biblia nos dice que a veces no nos damos cuenta. Entonces te invito mañana, si el Eterno lo permite, mañana sábado 18 de julio a las 11 de la mañana, hora Centro México, no te lo pierdas en YouTube, Ministerio 710. Va a estar bastante jugosa la enseñanza y bueno, aunque puedes ver después la repetición, pero apunta y todo, vas a ver, hay mucha información que les voy a compartir. Hoy
vamos prácticamente a preparar el camino. Entonces el almendro es el símbolo de la diosa madre, la divinidad. Tanto el almendro como las palmeras. Las palmeras también representan a la divinidad femenina, que puede ser Asherah, que era una de las diosas conocidas también, y también la diosa Anat, o sea, las divinidades femeninas. Bien, Jeremías 1:11 también nos dice algo. Dice, la palabra de Yahvé vino y me dijo. Dice, caray, hay una pregunta. ¿Qué al caso la palabra tiene pies y tiene una boca para hablar? Porque dice, y la palabra, chequen, la palabra de Yahvé vino a mí y me dijo. Entonces, ¿cómo pudo haber venido? Pues volando o caminando. Y luego me dijo, significa que tiene boca o fue un mensaje telepático. ¿Cómo fue eso? O sea, uno como humano cuando lee este tipo de literatura, ¿sí?, de Jeremías, el estilo literario, necesitamos entender qué está diciendo, qué significa. Lo que está mostrándonos ahí precisamente, vino la palabra de Yahvé y me dijo, se está refiriendo a un agente, a una persona, a un enviado, ¿sí? Que antiguamente cuando venían a decir un mensaje, lo consideraban como la palabra de Yahvé, la palabra de Dios vino y me dijo. Es decir, era una persona que vino y le dijo un mensaje a Jeremías. Y Jeremías lo llamó y le dijo precisamente de esa forma, vino la palabra de Yahvé. Bien, entonces aquí viene algo interesante. Entonces, aquí lo que está diciendo es, vino un personaje, un ser humano, una persona enviada por el Eterno que le trajo un mensaje a Jeremías. Eso es lo que significa. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas del Nuevo Testamento. ¿Es decir? Porque cuando una persona trae un mensaje, vamos a decirlo así, de parte de Dios, a esa persona, a ese agente, a ese enviado, se le considera como la palabra de Dios encarnada en ese momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender esto, cuando leemos entonces el Nuevo Testamento, vamos a entender más cuando dice, no, es que Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Bueno, debemos comprender eso, no significa que sea Dios, ¿sí?, sino más bien es un enviado que trae un mensaje de parte de Dios. Es diferente. Es decir, que en ese momento Yeshua se había convertido o fue un profeta donde trajo un mensaje de parte de Dios, hablando de parte de Dios, y se considera que es la palabra de Dios encarnada en él en ese momento. Entonces, ojo con lo que se malinterpreta, porque de hecho le han puesto muchas cosas a Yeshua, ahora sí que encima, que realmente él nunca promovió, al menos en los relatos. Entonces necesitamos comprender esta situación. De hecho, vamos a tener un curso que se llama Yeshua de Nazaret y vamos a estudiar de una manera contextual, de crítica textual, ¿sí?, de manera académica. Vamos a usar muchos libros donde vamos a ver realmente si Yeshua era Dios, cuál era su vida, si estuvo una esposa, si tuvo una vida matrimonial, y se van a dar cuenta también en ese curso que hay mucha influencia egipcia en los relatos de los evangelios. Así como hay mucha influencia egipcia en la Biblia hebrea, también hay mucha influencia egipcia en los relatos de los evangelios. Tan solo del rico y Lázaro es un cuento egipcio, ¿ok? Y cosas por el estilo. Vamos a descubrir muchas cosas que los evangelios tomaron de escrituras egipcias y se las pusieron a Yeshua. Entonces, ¿es importante este curso? Sí es importante, porque vamos a conocer mejor realmente a nuestro maestro Yeshua. Bien, si no te has anotado en este curso, anótate. Bien, va a ser por Zoom en vivo. De hecho, aquí está la información en Facebook y también en la comunidad de YouTube. Entonces decíamos, la palabra vino a mí en versículo 1:11
y me habló y me dijo. Entonces se refiere a un personaje humano que vino y le habló. Ahora, también ya viéndolo de una manera muy religiosa, en algunos llegan a decir ángel, un ángel. ¿Pero qué es un ángel? Es un enviado. Lamentablemente la mitología, tanto griega y romana, ya después del primer siglo de esta era común, a los ángeles les pusieron alas, pero así no se dibujaban o así no se pensaban en la mentalidad cananea, en la mentalidad semita. No, un ángel, cuando ellos pensaban en un ángel, no era un ser con alas, porque ya eso es mitología grecorromana. Era simplemente un enviado, era un personaje. Podía haber sido un semidios de acuerdo a la mitología que hay en los semitas. Bien, seguimos leyendo esto porque de veras estudiar Jeremías es muy abundante. Y bueno, seguimos en el capítulo 2, versículo 8, algo que a mí me llamó la atención, y aquí es donde tienes que observar algo. Dice el 2:8, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está Yahvé? Los expertos en la ley, o también algunos llaman Torá, jamás me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, los profetas hablaron en el nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Ahora, aquí esta palabra Torá, que es en el Strong, y que te invito a que lo cheques mejor, ese mismo número, pero en el diccionario de Moisés Chávez, que es en el Strong 8451. 8451. Tiene 3 palabras importantes que está relacionando precisamente con la palabra ley o Torah, y es dirección, instrucción y también ley. Pero aquí hay algo interesante que debes de observar, porque a veces nada más leemos y, pues la ley, la Torah, pues, pero tiene que observar algo aquí. Se está refiriendo a la Torá, ¿sí? A la Torá que nosotros conocemos ahora de los 5 libros, o simplemente está hablando de una instrucción que los sacerdotes no tomaron en cuenta. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque lamentablemente yo era uno de ellos. Yo no sabía precisamente cuándo se escribió la Torá. Yo tenía la idea que la Torá la escribió Moisés, pero estaba yo equivocado y estaba enseñando algo que no era cierto. Cuando yo decía, no, es que la Torá la escribió Moisés, y estaba yo mal, estaba yo equivocadísimo, ¿sí? Muy mal estaba. Entonces ahora por eso me detengo y hablo de los relatos, ¿sí? Porque ya investigué y ya sé, como decimos en México, ya sé cómo masca la iguana. Entonces yo ya no quiero cometer esos errores de decir algo que no es así, ¿ok? Pero es que así lo dice la Torá. Así dice la Biblia. Tenemos que ver cómo se escribió, quién la escribió, ¿ok? Porque a veces llegamos a la bibliolatría. La bibliolatría es cuando ya tipo fundamentalistas que levantan la Biblia y dicen es palabra de Dios. Y ya le ponen una etiqueta que es intocable, infalible. Que espérame tantito, tienes que ver quién escribió, cómo se hizo, ¿ok? Y ver toda la historia. Mira, vamos a ver. Yo te dije, prepárate, ¿ok? Ya no quiero cometer los errores de decir algo que no es. La Torá, que puede ser ley, es una traducción, puede ser la ley, puede ser instrucción, pero en esta parte que estamos leyendo se refiere a una instrucción específica para una situación específica, ¿sí? Es una instrucción específica para una instrucción específica, lo que estamos leyendo en precisamente Jeremías 2:8. No se está refiriendo a la Torá que conocemos de los 5 libros, no. Se está refiriendo a una instrucción específica. Ahora, si ya nosotros estamos viendo que es una instrucción específica, pues bueno, entonces cuando dice aquí, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está Yahvé? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Dice, los pastores se rebelaron contra mí. Aquí esta parte, si está hablando de que una ley, una instrucción específica, jamás me conocieron. Ahora, la pregunta es,
¿Cuándo se escribió esto? Jeremías, cuando Jeremías estaba hablando al pueblo y estaba, ya recuerden en qué año nació y en qué año murió, él murió él murió un año después precisamente del cautiverio en Babilonia, ¿ok? A él le tocó precisamente junto con el rey Josías editar el libro que encontraron, que le llamaron ley, pero que es el Devarim, o el Deuteronomio que nosotros conocemos, la segunda ley, es el que encontró Josías. No encontró la Torá, ¿sí? La Torá se escribió en el exilio, más bien se hizo la compilación. Yo quiero decirte las fuentes, porque esto es importante, porque si tú sabes cuándo se escribió, cuándo se compiló la Torá, vas a entender realmente lo que estás leyendo en la Biblia, y no vas a fundar tu fe en una fantasía religiosa. Y es importante, por eso es importante decir la verdad, para no fundamentar la fe en una fantasía religiosa. Y quizás yo no sea muy popular por decir la verdad, pero yo prefiero decirte la verdad aunque no sea popular. No busco ser popular, pero yo prefiero decirte lo que es. Y si tú tienes dudas, verifica la información. ¿Ok? Bien, entonces, la Torá tiene 4 fuentes que hemos hablado. Sí, porque si Jeremías está hablando de una ley que todavía no estaba, porque Jeremías murió un año después del exilio, y ahorita te vas a dar cuenta cuando fue formada la Torá. Entonces, ¿de qué está hablando Jeremías? Si todavía no estaba la Torá. ¿De qué Torá está hablando? Bien, la Torá tiene 4 fuentes, los yavistas. La primera que se escribió, que es en el año 950 antes de la era cristiana, se escribió en Jerusalén, que es la fuente yavista. Y luego viene la fuente eloísta, que se escribió en el año 750 en el Reino del Norte. ¿Sí? Ya en el Reino del Norte se escribió la eloísta. Recuerden que en el Reino del Norte adoraban al dios El, ¿ok? Y en el Reino del Sur adoraban a Yahvé después que Yahvé llegó de Edom, ¿ok? Porque antes de que llegara Yahvé a los judaítas adoraban al dios Chalim, ¿ok? O Chalem, por eso es Jerusalén. Y luego vienen los deuteronomistas en el año 622. Entonces estamos hablando de 3 fuentes, ¿sí? Que fue en el 950 se escribió lo que conocemos cómo fue la creación, Adán o los primeros humanos, el diluvio y todo esto hasta llegar a la tierra prometida. Eso es lo que tenían los yavistas. Los eloístas tenían el mismo secuencia, pero más cortos sus relatos. Los deuteronomistas, conocidos como Código de Ley, ¿sí? que se descubrió ese escrito en el 622, fue en Judá, en Jerusalén. Pero ya el escrito sacerdotal, que es la cuarta fuente, eso ya se escribió en el exilio. De alguna manera tuvo influencia de esas 3 fuentes, ¿ok? Pero el relato sacerdotal prácticamente tiene que ver con cuestiones de ritos, de leyes del templo y cosas así. Eso es lo que tiene que ver la ley sacerdotal. Entonces ya tenemos 4 fuentes, ¿sí? Vamos a repasarlas, apúntalas. 950 antes de la era cristiana fue cuando se escribió la fuente yavista, ¿sí? Que es parecido a lo que tenemos con Génesis, así como viene en Génesis, pero de ahí hasta llegar a la tierra prometida, así lo redactaron. Luego vienen los eloístas en el año 750, en el Reino del Norte lo escribieron. Los yavistas fue en Judá, en Jerusalén. Luego vienen los deuteronomistas. Los deuteronomistas pues también se hizo en Judá, en Jerusalén, y fue editado, ¿sí? por Josías juntamente con Jeremías y otros sacerdotes editaron. Bien, ahora, y los sacerdotes en el exilio hicieron también su escrito, ya en Babilonia. Cuando regresaron de Babel a Judá, a Jerusalén, entonces tenían esas 4 fuentes, compilaron esas fuentes y empezaron a empalmar. Por eso es que ustedes ven en Génesis que se repiten algunas historias y a veces hay algunas incongruencias, y es precisamente porque había 4 fuentes y empezaron a empalmar hasta formar lo que hoy conocemos como Torá de los 5 libros. Ahora, después del año 450, antes de la era cristiana, todo esto está fundamentado. Al final te voy a decir una bibliografía
que puedes entrar también a la biblioteca de M710 para que lo cheques. En el año 450 fue cuando hay una, más o menos, 450 al año 300. En ese tiempo fue cuando se dio a conocer la Torá, lo que ya habían compilado, lo que se hizo. Prácticamente el nacimiento y vamos a decir la compilación de estas 4 fuentes para formar lo que hoy conocemos como Torá fue del año 450 al 300. En ese lapso fue cuando nació y se dio a conocer lo que ahora tenemos como Torá. Ahora, esto es importante porque ahorita ustedes van a darse cuenta que hay escritos donde hablan de la Torá. Por ejemplo, dice la ley de Dios, Segunda de Reyes 10:31. Segunda de Reyes 10:31. Y estamos hablando, vamos a buscar Segunda de Reyes. Si ya sabemos cuándo se hizo la Torá, ahora fíjense cómo hay cosas que a veces no dices, pero ¿cómo si todavía no estaba escrita? Miren, 10:31 dice de esta manera. Dije yo, Segunda de Reyes 10. Ay, estoy en primera, pues con razón no me cuadraba. Dice, no hay esos versículos, Segunda de Reyes 10. Aquí ando ya cerquita. Y dice así, dice, sin embargo, Jehú no cumplió con todo su corazón la ley de Yahvé, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Bueno, a ver, vamos a aclarar algo. Jehú, ¿en qué año estuvo? Jehú estuvo en el año 841 al 814 antes de la era cristiana. A ver, ¿cómo es que Jehú tuvo la ley, la Torá, si todavía no era escrita? No la escribió Moisés, se hizo en Babilonia, se compiló en Babilonia. Después de la salida de Babilonia se compilaron las 4 fuentes y en el año 450-300 se dio a conocer a los judaítas. Del 450, 300, 350 es lo que dicen los historiadores y los filólogos. Entonces, ¿cómo es que en el año 841 hablan de una Torá que todavía no estaba compilada, que todavía no estaba hecha? Ya habían escrito los yavistas, ¿sí? Ya habían escrito los eloístas, pero no era considerado como ley, como Torá, ¿ok? Y entonces, ahí hay algo como dice, a ver. Recuerden que los deuteronomistas escribieron Deuteronomio, escribieron Reyes, antes era un solo sefer, pero después lo partieron en 2, Samuel, un solo sefer, lo partieron, Josué y Jueces. Entonces nosotros debemos comprender realmente qué es lo que estamos leyendo, ¿sí? Quizás cuando ellos empezaron a redactar las historias y historias de cientos de... Imagínate cuando estamos hablando ya en el siglo IV, que están escribiendo reyes, que están escribiendo crónicas. Imagínate hablar de cientos de años, hablar situaciones que sucedieron. Entonces hay cosas que no encajan. Ahora yo quiero decirte esto. Nosotros debemos estar bien claros. ¿Cuándo se hizo la Torá y quién la hizo? No la hizo Moisés, ok. Pero es que lo dice la Torá. Sí, lo dice la Biblia, pero no lo hizo. No lo hizo, ok. Y esa es la cuestión que a veces, ¡pum!, dice, ¿cómo va a ser? Investiga, por favor, porque si hay personas que nada más leen la pura Biblia, así como tal, la Biblia no es historia. La Biblia no es histórico, por favor, eso debes de tenerlo. La Biblia es un libro de fe, nada más. Nada más. Entonces no podemos decir algo que así fue. Y también tenemos mucha influencia de lo que es Egipto. Tan solo el templo de Jerusalén es la misma influencia egipcia. Si tú ves el templo egipcio y el templo de Jerusalén, que los templos egipcios son más antiguos, tienen las mismas partes, ¿sí? Y bueno, ya estaremos estudiando eso. De veras, yo estoy impresionado cómo la influencia egipcia tiene su sello en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana, en la vida de Yeshua, cómo la influencia, los redactores que hicieron los evangelios, cómo sabían muchas cosas de historia, de los cuentos, de las parábolas, de los mitos egipcios, y cómo los metieron en su redacción de los evangelios, ¿sí? Quizás dice, oye Ernesto, ¿estás loco? No me creas, investígalo.
Yo me he pasado leyendo mucho y digo, wow, y sí, tiene sentido, y empiezo a empatar cosas y digo, bueno, tiene razón, tiene sentido todo esto ahora sí. Bien, mi fe está fundada en Dios, no en la historia, ¿ok? En mi experiencia con mi Padre eterno. Bien, vamos a seguir. Entonces ya para ir cerrando la enseñanza en el preexilio, ya los judaítas, antes del exilio, en el preexilio, los judaístas no conocían la Torá porque todavía no estaba hecha, ¿ok? Entonces todo lo que tú veas antes del exilio, que hablan de la ley, acuérdense que eso ya fue escrito después y ya se dio como que ya lo conocían, pero no fue así. La Torá se hizo después, ya se compiló en el exilio y se dio a conocer después del exilio. ¿Ok? Dice aquí, adoraban dioses femeninas, ¿sí? Lo que es Canaán, los semitas adoraban dioses femeninas y fue difícil sacarlo porque es más, era más importante la divinidad femenina que hablando de nuestro Rey eterno. Era más importante, y hay una parte que vale la pena que lo podamos verificar precisamente hablando de Jeremías. Fíjense, vamos para Jeremías, y es Jeremías capítulo 44, para que se den cuenta que no fue fácil quitar de la mente una tradición tan fuerte. 44:16, una tradición de adorar. Es más, todavía en la época de Yeshua, en el primer siglo de esta era cristiana, en el pueblo de Jerusalén todavía adoraban a la diosa femenina. Había gente que tenía en sus casas estatuillas de Asherah. Entonces, o sea, no fue fácil quitar toda esa tradición. Y dice aquí 16, bueno, aquí Jeremías estaba animando a que adoraran a Yahvé nada más. Y dice, no haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre de Yahvé. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Entonces, si te das cuenta, ya aquí Jeremías estaba hablando, adoren nada más al rey, al rey del universo, a Yahvé, pero el pueblo no quería. O sea, en ese tiempo era Yahvé de Israel, ¿sí? El Dios exclusivo del pueblo de Israel. Ya después se hizo universal después del exilio, y bueno, ya después del exilio cambiaron muchas cosas, ¿sí? Porque antes del exilio, Yahvé tenía una esposa que se llamaba Asherah. Y después quitaron a Asherah, que eso lo vamos a ver mañana, si Dios lo permite, en YouTube, a las 11 de la mañana. Quitan a Asherah, pero ahora van a poner a Israel como la esposa, y por eso se considera que Israel es la esposa de Yahvé. Pero también decían que los hijos de Dios, que eso también es una influencia egipcia, ¿sí? Porque a los reyes los llamaban hijos de Dios, que morían, y pues cuando estaban vivos se consideraban representantes de Dios, hijos de Dios, como semisdioses. Entonces antes eran los reyes, y los profetas y los sacerdotes eran considerados hijos de Dios, pero más el rey. Ahora, después del exilio ya eso se quitó, y ahora hijos de Dios era todo el pueblo. Entonces, si te das cuenta, antes del exilio y después del exilio, por eso siempre he dicho, la teología es diferente, ¿sí? Y tenemos que ver, entonces, cuál es la buena, cuál es la teología que debemos tomar en cuenta. Si ahí nos está mostrando básicamente dos teologías antes y después del exilio, ahora imagínate la Biblia cristiana que tiene 7 teologías. 7 teologías diferentes. ¿Cuál vas a hacer caso? ¿Ok? Entonces, por eso vamos a estudiar la vida de Yeshua de Nazaret. Bueno, entonces estamos terminando ya en el exilio. Entonces, preexilio, pues era más fuerte la adoración femenina, ahorita lo acabamos de leer, y la fabricación del judaísmo, porque el judaísmo se fabricó después del exilio, precisamente con el escrito que hoy conocemos como Torá, que está llevando a un monoteísmo, ¿ok? Que no fue fácil. Ya el monoteísmo como que empezó ya a tomar forma en el año 200 antes de la era cristiana.
pero no fue total, ¿sí? No fue total en el pueblo. Y pues no fue fácil expulsar a esta diosa femenina. Bien, termino diciéndote libros que tú puedes consultar. Todo lo que yo te he dicho es Instituciones del Antiguo Testamento, Roland de Baus, te lo recomiendo mucho. Está en la biblioteca también, Instituciones del Antiguo Testamento, Roland de Baus. Introducción al Antiguo Testamento con Tomás Romer. Lo repito, Introducción al Antiguo Testamento, Tomás Romer. Origen y persistencia del judaísmo. Origen y persistencia del judaísmo del señor Gregorio del Olmo Lete. Es buenísimo ese libro. Y pues bueno, esta bibliografía que yo te estoy compartiendo, vas a poder encontrar algo, vas a encontrar la información que hoy te estoy compartiendo, pero también vas a encontrar más que no dije en este momento. Entonces, pues si quieres investigar y aprender, vale la pena que veas estos libros en la biblioteca que estamos armando poquito a poquito. Son más de 300 libros, pues lo vamos despacio, subiendo de a 5, a veces a diario o cada tercer día, de a 5 hasta de 10. Pues bueno, pues ya he compartido lo que es la enseñanza, y pues voy a ver aquí algunos mensajes. ¿Cómo te suscribes? No sé a qué te suscribas, y al curso, ahorita pongo la información. Buenas tardes, Aurora, saludos, Timo de Pachuca, Luisa Lozano, Shalom, hasta Tamaulipas. Y pues bueno, saludos a todas las personas que se han conectado. Saludos desde Pachuca. Y pues bueno, esta enseñanza que hoy les acabo de mostrar, yo te invito a que mañana te conectes a las 11 de la mañana en YouTube, porque vamos a ver más información, vamos a ver diapositivas que van a complementar con lo que hoy vimos. Es importante, mis queridos, estudiar la antigua historia de Israel, por favor, porque si no, mira, podemos fundamentar nuestra fe en fantasías religiosas, todo por no verificar y estudiar bien las cosas. Como te acabo de observar, ¿cómo es que te dicen de la ley si todavía no estaba escrita? No la escribió Moshe, se hizo en el exilio, ahí se compiló, ya te hablé de las fuentes, en qué año fueron, ¿ok? Entonces, pues bueno, yo agradezco que me hayas acompañado en esta tarde, en esta reflexión que nos enfocamos en la Haftará de estas dos porciones que nos tocó en esta semana, en la reflexión de la semana, que fue precisamente Matot y Masei, la lectura 42 y 43, de acuerdo al calendario judío, que es del 5780. Bueno, ese es el calendario del judaísmo, pero pues bien sabemos que la humanidad tiene más de 50,000 años de existencia. Bien, y pues bueno, y va para más, y bueno, eso lo enseñamos en el último curso que dimos en línea, que se llama Siglo XXI. Ahí vimos detalles y todo, y nos dimos cuenta que esto va para largo. Bien, pues que tengan un delicioso y rico Shabbat, ¿sí? Yo no sé qué van a cenar, no sé, pongan ahí, pero la semana pasada yo te platiqué lo que íbamos a cenar, y hoy vamos a cenar unas ricas albóndigas así en caldito, con papitas, con unos bolillitos así tronadores, así recién hechecitos, y pues con un poquito de chilito de Sonora, de Chiltepín. Y bueno, esto, pues el vino, primero ya sabes que damos gracias al Eterno, pues todo lo que se hace en el Shabbat, oramos por el pan, por el vino, oramos por la familia, bendecimos la familia, bendecimos los alimentos, y pues bueno, y de postre, pues un arroz con leche que se hizo, y pues eso es lo que vamos a hacer. Ahí compártenos, si tú quieres compartirnos, mira, si dices, vamos a comer tortas de frijol, gracias a Dios por las tortas, ¿sí? Aquí en México, tortas, pan, ¿sí? Lo que cenes, lo importante es celebrar al Rey del Universo y darle las gracias por una semana de trabajo, por su bendición, por su protección, por su amor, bueno, para descansar. Recuerden, siempre lo he dicho, 3 cosas en el Shabbat. Número 1, honrar al Rey del Universo. Es meditar en las Escrituras, meditar en nuestra vida con Él, cómo hemos sido, cómo fue la semana, cómo hablé, qué hice, arreglar cuentas con Él, en fin, tener un tiempo con el Rey. Número 2, familia, ¿ok? Tiempo familiar. Sí, oye, que papá, vente, vamos a ver una película, nos sentamos, tiempo familiar.
Y número 3, descansar, dormir, estirarse, algo que te haga descansar. Ese es el día de reposo, pero sobre todas las cosas es para honrar a nuestro Rey, al Rey del universo. Te mando un fuerte abrazo y que nuestro Padre Santo, nuestro Padre Eterno te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y te dé gracia. Que alce su rostro sobre ti y te dé paz, te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu hogar y en donde quiera que tú estés, que haya ese shalom y que tú seas de bendición para muchas personas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos, si el Eterno lo permite, la semana que entra por el mismo canal, a la misma hora, ¿sí? Por Facebook, Amor por la Verdad o Ministerio 710. Shabbat Shalom.